Hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de diseño de experimentos. El diseño de experimentos es altamente efectivo para aquellos procesos que su rendimiento se ve afectado por varios factores. Con esta técnica se puede conseguir, entre otras cosas, mejorar el rendimiento de un proceso, reducir la variabilidad o los costos de producción, así como aumentar la calidad de los productos o servicios. En general, los experimentos se usan para estudiar el desempeño de procesos y sistemas. El proceso o sistema puede representarse como se muestra en la figura. El proceso puede por lo general visualizarse como una combinación de máquinas, métodos, personas u otros recursos que transforman cierta entrada, con frecuencia cierto material, en una salida que tiene una o más respuestas observables. Algunas variables del proceso X1, X2 y Xn son controlables, mientras que otras como Z1, Z2 y Zm son no controlables. La unidad experimental es la muestra de unidades que es necesario producir en una condición para obtener una medición o dato representativo, unidad a la cual se le aplica un solo tratamiento, que puede ser una combinación de muchos factores, en una reproducción del experimento. La unidad experimental puede ser un animal, 10 pollos de corral, media hora, etc. La unidad de muestreo o unidad observacional es aquella fracción de la unidad experimental sobre la cual se mide el efecto del tratamiento. Hay que aclarar que el muestreo de observaciones no implica replicación. Por ejemplo, si a 50 gallinas se les enjaula juntas y se les alimenta con la misma ración, la unidad experimental son las 50 gallinas. Se necesitan otras jaulas de 50 gallinas antes de poder medir la variación entre unidades tratadas en forma semejante. Esto es cierto aún si una medida como el peso del cuerpo se mide en cada gallina en forma individual. Ejemplo: cuando en un ensayo clínico veterinario a varios perros se les aplican diferentes medicamentos, cada perro es una unidad experimental. Y si, por otra parte, a cada perro se le aplicara una pomada sobre los pies, entonces cada pie es una unidad observacional. En algunos casos, las unidades experimentales y las unidades observacionales son iguales, pero en otros no. Las variables dependiente e independiente son las dos variables principales de cualquier experimento de investigación. La de independiente es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente o variables de respuesta. La dependiente es la variable que se investiga y se mide. Pueden ser vistas entonces como causa, variable independiente, y efecto, variable dependiente. La independiente es controlada por el experimentador, mientras que la dependiente cambia en respuesta a la independiente. Vamos a poner un ejemplo con el siguiente gráfico. Esta sería la evolución de precios de las pizzas de un restaurante italiano en función de su tamaño. La variable dependiente Y sería el precio, mientras la variable independiente X sería el tamaño. Como se observa, la pizza pequeña cuesta 9 euros, la mediana 12 euros y la familiar 15 euros. Por lo tanto, a medida que aumenta el tamaño de la pizza, esta vale más cara. Es decir, el precio será dependiente del tamaño. Los factores controlables son variables del proceso que se pueden fijar en un punto o en un nivel de operación. Los factores no controlables son variables que no se pueden controlar durante la operación normal del proceso. Los factores estudiados son las variables que se investigan en el experimento para observar cómo afectan o influyen en la variable de respuesta. El error aleatorio es un error que es considerado aleatorio si el valor de lo que se mide se incrementa a veces o se reduce en otros casos. Un ejemplo muy sencillo es nuestra presión sanguínea. Es normal que la presión sanguínea pueda ser diferente en cada medición, incluso si alguien está sano. Si se toma la presión varias veces, algunas de las veces serán más alta y otras más baja. Este error aleatorio es esperado debido a la variación de los procesos corporales normales y la manera en que funciona el aparato de medición. Si el error es realmente aleatorio y tomamos suficientes mediciones, podemos obtener una buena estimación de lo que estamos midiendo. No obstante, si un error aleatorio es grande, entonces las mediciones serán impredecibles, inconsistentes y no serán representativas del valor real de lo que estamos midiendo. El error experimental es el componente del error aleatorio que refleja los errores del experimentador en la planificación y ejecución del experimento. Confusión. Dos o más efectos se confunden en un experimento si es posible separar sus efectos, cuando se lleva a cabo el subsecuente análisis estadístico. Aleatorización. Consiste en hacer experimentos en orden aleatorio. Este principio aumenta la posibilidad de que el supuesto de independencia de los errores se cumpla. Asignación al azar de tratamiento a las unidades experimentales. Una suposición frecuente en los modelos estadísticos de diseño de experimentos en que las observaciones o los errores en ellas están distribuidos independientemente. La aleatorización hace válida esta suposición. Repetición. Es correr más de una vez un tratamiento o combinación de factores. Bloqueo. Es nulificar o tomar en cuenta en forma adecuada todos los factores que pueden afectar la respuesta observada. La distribución de las unidades experimentales en bloques, de manera que las unidades dentro de un bloqueo sean relativamente homogéneas.
De esta manera, la mayor parte de la variación predecible entre las unidades queda confundida en el efecto de los bloques. Por último, está el tratamiento o combinación de tratamientos, que es el conjunto particular de condiciones experimentales que deben imponerse a una unidad experimental dentro de los confines del diseño seleccionado.